Hoy quiero declarar sobre tu vida una palabra de esperanza que viene directamente del corazón de Dios. Porque aunque el día haya estado lleno de luchas, preocupaciones y lágrimas escondidas, Dios sigue siendo el mismo que calma tormentas con una sola palabra, el mismo que transforma valles oscuros en caminos de victoria. Y esta verdad no depende de lo que sientas ahora, sino de lo que Él ya ha prometido. Cree, lo mejor está por venir. Hoy quiero citarte la palabra de Dios. Estoy seguro de que las semillas que contiene caerán en la buena tierra de tu corazón. Los frutos serán grandes testimonios que podrás contar para glorificar el nombre del Señor. Si deseas, puedes cerrar los ojos para escuchar e imaginar cada palabra que diga. Pero antes, asegúrate de haber presionado el botón de me gusta. Pero hazlo solo si amas a Jesucristo con todo tu corazón. Si crees que Él es el Señor de tu vida, escribe así: Jesús es mi salvación. Él es el agua de la vida. Él es nuestra luz. Él secará todas tus lágrimas y te abrazará con la plenitud de su amor. Está escrito en el Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Eso significa que ningún dolor es definitivo. Ninguna noche es eterna. Ninguna tormenta es para siempre. Hay una promesa de renovación sobre tu vida. Y esa promesa tiene nombre: Jesús. Él es el sol que nace después de las noches más oscuras. Es el consuelo que llena los vacíos más profundos. Es la paz que silencia todo el caos. Tal vez estés ahí, tratando de entender por qué ciertas cosas sucedieron, por qué algunas oraciones aún no han sido respondidas, por qué esa puerta sigue cerrada, y puede que la respuesta no sea clara ahora, pero hay algo que necesitas recordar. Dios está escribiendo una historia que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Él no desperdicia el dolor, transforma lágrimas en testimonios, y mientras esperas, Él trabaja. ¿Recuerdas lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28? Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Eso incluye los momentos que no entiendes, las demoras, las pérdidas, las pausas. Todo está siendo alineado para un bien que solo el cielo conoce. Por eso, descansa, no con los ojos en todo lo que falta, sino con el corazón firme en todo lo que Él ya prometió cumplir. Y esa ansiedad que llega sigilosamente por la noche, cuando el mundo se calla, Dios quiere que la entregues, no para resignarte, sino para confiar. Como está escrito en el Salmo 55, versículo 22. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Lo que tú no puedes cargar, Él lo carga por ti. Lo que no puedes resolver, Él ya está preparando la solución. Hoy, cierra los ojos con esta certeza. Estás siendo cuidada, aunque nadie lo vea. Aunque tú misma pienses que estás olvidada, Dios está cerca. Él vio tus batallas silenciosas, tus intentos, tus caídas. Y Él te dice ahora: no temas, porque yo estoy contigo. Está en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Esa es la base de tu paz, no las circunstancias, su presencia. En el Salmo, capítulo 4, versículo 8, está escrito: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que este versículo sea más que palabras para ti hoy, que se transforme en experiencia real.
Que el Espíritu Santo llene tu corazón con esta paz. Que tu cuarto sea invadido por una presencia dulce, que sana, que calma, que renueva. Y si hoy lloraste, te sentiste débil, te preguntaste si vale la pena seguir, yo te digo con todo amor, sí vale, porque Dios todavía está escribiendo tu historia. Aún hay promesas cumpliéndose. Aún vienen días de gloria. Y lo que vives ahora no es el final, es el medio. Dios está preparando algo mucho más grande de lo que pediste, de lo que pensaste, de lo que imaginaste. Deja que estas palabras bajen como bálsamo a tu alma. Respira profundo. Siente el amor de Dios envolviéndote. Él es tu refugio, tu sustento, tu consuelo. Y aunque todo parezca fuera de lugar, Él está organizando todo por dentro. Porque antes de cambiar las circunstancias, Él cuida del corazón. Y el tuyo, hoy, está siendo restaurado. Y mientras duermes, el cielo sigue trabajando. Dios no necesita luz encendida para ver tus pensamientos. No necesita palabras bonitas para entender lo que tu corazón grita en silencio. Él es quien escudriña el alma, quien interpreta entre líneas de lágrimas, quien ve más allá de las apariencias. Y por eso hoy, Él no solo quiere calmar tus pensamientos, Él quiere sanar tus emociones, fortalecer tu espíritu, hacerte recordar que aún existe un plan perfecto en construcción, incluso cuando todo parece confuso. El Salmo 91, versículo 1, nos da un refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es mucho más que una frase reconfortante. Es una posición espiritual. Habitar en el abrigo es elegir confiar. Es no permitir que el miedo tenga más voz. Aunque no entiendas todo, estás segura. Y lo estás. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Él no comenzó una buena obra para abandonarla incompleta. Está escrito en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay una conclusión victoriosa en camino y la vas a vivir. Hoy tal vez sea difícil creer. Tal vez los vientos del desánimo soplen fuerte, pero hasta el viento obedece a la voz de Jesús. ¿Recuerdas cuando los discípulos estaban aterrados en el barco, creyendo que iban a hundirse, y Jesús estaba allí, dormido? Ellos pensaron que no le importaba, pero bastó una palabra suya y todo se calmó. Está en Marcos capítulo 4, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Dios traerá calma también sobre tu vida, sobre los pensamientos que te quitan el sueño, sobre las dudas que te ahogan, sobre los miedos que te paralizan. Él dirá: calla, aquieta, y sentirás una paz que no viene de este mundo. Una paz que no depende de respuestas, de soluciones, de confirmaciones, solo de Él. Este es el momento de confiar, de soltar las amarras, de dejar de intentar cargar lo que ya está en las manos de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Eso es, no necesitas entender todo, solo confiar en quien sí lo entiende. No necesitas tener el control, solo descansar en quien nunca ha perdido el control de nada. Si hoy sientes ganas de llorar, llora.
porque hasta eso es oración, hasta eso es cuidado. Está escrito en el Salmo 56, versículo 8. Tú has contado mis aflicciones. Pon mis lágrimas en tu redoma. Ninguna de tus lágrimas es en vano. Todas son semillas de un testimonio que Dios está preparando. Está siendo cuidada. Está siendo llevada en brazos por un Padre que nunca se cansa. Está siendo amada por un Dios que nunca cambia. Y mañana, cuando abras los ojos, algo nuevo ya habrá comenzado. Y cuando llegue la mañana, sentirás que algo dentro de ti fue tocado por el cielo. Porque lo que Dios hace durante la noche, muchas veces, es invisible a los ojos, pero profundamente real para el alma. Mientras el mundo duerme, Él actúa en silencio, preparando aquello que los ojos aún no han visto, pero que el corazón empieza a percibir: una fuerza nueva, una fe renovada, un soplo de vida donde antes solo había cansancio. Está escrito en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto significa que no importa lo que haya pasado ayer, cada amanecer es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo aliento, porque Dios no se cansa de amarnos. Él no se rinde al cuidarnos y Él siempre renueva. Quizás te hayas acostumbrado a esperar lo peor. Quizás hayas aprendido a vivir alerta, con el corazón preparado, siempre esperando otra decepción, otro no, otro dolor. Pero Dios quiere cambiar eso. Quiere enseñarte a esperar lo mejor. Porque quienes creen en Jesús no viven esperando el fracaso, sino la fidelidad. Y cuando sientas que tu fe se debilita, recuerda lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. No se trata de cuán grande sea tu fe, sino de en quién la depositas. Y si tu fe está en Cristo, entonces es suficiente. No necesitas respuestas ahora. Necesitas presencia. Necesitas sentir que el cielo no está lejos, que las promesas no se olvidan, que la oración que hiciste con lágrimas no cayó en el vacío. Y te aseguro con todo el amor del cielo, no cayó. Fue escuchada y está siendo respondida. Quizás no de la manera que pensabas, pero de la manera perfecta que solo Dios conoce. Y si tu alma está cansada, si los días se han hecho demasiado largos, si las cargas pesan más de lo habitual, Jesús te hace una invitación directa. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». No dijo quizás, ni lo pensaré. Él prometió, Él aliviará, Él renovará. El descanso que necesitas no está en un lugar, está en una persona, y esa persona se llama Jesús. Él es el descanso que sana, el regazo que acoge, la voz que apacigua. Cuando te acuestas en paz, es porque renovado, es porque Él estuvo contigo toda la noche. Así que esta noche que sientas al Espíritu Santo reposar sobre ti como un manto de paz, que cada rincón de tu habitación se llene de la dulce y protectora presencia de Dios, que los ángeles del Señor te rodeen y que nada, absolutamente nada, perturbe tu sueño, porque tu descanso está preservado, tu alma está protegida y tu historia está en manos del autor de la vida. ¿Y sabéis qué es lo más bonito de todo esto? Ni siquiera tienes que ser perfecto para recibir este cuidado. Dios no espera de ti una fe inquebrantable, una fortaleza constante,
ni una oración impecable. Solo espera tu corazón. Un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón que incluso herido sigue confiando. Porque está escrito en los Salmos, capítulo 51, versículo 17. El sacrificio que a Dios le agrada es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Puedes estar roto, cansado, inseguro, pero aún así eres amado, no porque estés bien, sino porque Él ha decidido amarte para siempre. Y el amor de Dios no cambia según tu estado de ánimo, ni se aleja en los días difíciles. Permanece, continúa, insiste, porque es amor verdadero. Y si hoy solo necesitas respirar hondo y decir, Jesús, ayúdame, basta, porque Él escucha hasta los susurros más silenciosos del alma. Interpreta incluso aquello que ni tú mismo puedes explicar. Y más que solo escuchar, Él responde, no con palabras vacías, sino con acciones reales, con toques invisibles que transforman todo en tu interior. ¿Recuerdan a aquella mujer que llevaba 12 años sufriendo y que tocó el borde del manto de Jesús en medio de la multitud? Está en Lucas capítulo 8, versículo 44. No hizo ningún ruido, no pronunció un solo discurso, simplemente tocó. Y eso fue suficiente para recibir sanidad, porque Jesús no exige actuaciones, responde a la fe. Y su fe, aunque pequeña, incluso silenciosa, toca el cielo hoy. Quizás, al escuchar estas palabras, sientas una calidez diferente en el pecho, una ligereza que no has sentido en días, un consuelo que no viene del mundo. Este es el Espíritu Santo. Él está contigo ahora. Él cuida de tu alma. Él está disipando toda oscuridad, toda tristeza, todo miedo. La está llenando de luz, de presencia, de paz. Y si en algún momento sientes que no eres digno, que has fallado demasiado, que no mereces este amor, recuerda lo que está en Romanos, capítulo 8, versículo 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te separa de este amor, ni los errores, ni los miedos, ni el pasado. Estás a salvo, resguardado, protegido, y mañana, al despertar, sentirás la diferencia, porque Dios está renovando todo, por dentro y por fuera. Él está restaurando, Él está sanando, Él está alineando lo que estaba fuera de lugar. Y lo notarás en los detalles, en la calma que regresa, en la esperanza que renace, en la fe que crece sin explicación. Esta noche, el cielo toca la tierra y el milagro comienza contigo. Que aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, aunque las voces en tu mente intenten convencerte de que nada está cambiando, el Espíritu de Dios te está diciendo ahora, descansa, porque yo ya he comenzado. Así obra Él, en silencio, a escondidas, tras bambalinas de tu historia. Mientras te arrodillas, Él mueve montañas. Mientras lloras en secreto, Él escribe testimonios en público, porque tu Dios es quien transforma el dolor en propósito, las heridas en sanación, los valles en senderos y las noches oscuras en mañanas brillantes. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, yo responderé, y mientras aún hablen, yo habré oído. Esto demuestra
que nunca estás solo, que incluso antes de la oración, Dios ya está dando la respuesta. Y quizás todavía te preguntes, ¿pero cuándo llegará el tiempo de la promesa? ¿Cuándo se abrirán las puertas? ¿Cuándo respirará mi alma en paz? La respuesta no está en un calendario, sino en una certeza. El tiempo de Dios es perfecto. Está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. En otras palabras, si aún no ha sucedido, es porque Dios está construyendo algo más grande de lo que pediste. Y cuando llegue, comprenderás cada espera, cada silencio, cada lágrima. Comprenderás que el Padre nunca llegó tarde, solo te estaba preparando. Y en este tiempo de preparación, Él no solo vela, sino que también sostiene. Como está escrito en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Él te sostiene, incluso cuando el mundo intenta cubrirte de vergüenza. Así que hoy, no solo le entregues tu noche a Dios, entrégale tu confianza, entrégale tus sueños, entrégale también los miedos que te impiden vivir. Porque vivir de verdad es vivir con fe, es caminar incluso sin ver, es creer incluso sin entender, y es descansar, incluso cuando tu corazón aún late con agitación. Si escuchas todo esto con atención, es porque el Espíritu Santo te está despertando, está insuflando vida a todo lo que parecía muerto, está reavivando las llamas que el tiempo ha intentado extinguir. Te recuerda, eres elegido, eres apartado, eres amado, y por mucho que tus circunstancias te digan lo contrario, la palabra de Dios sigue siendo la verdad definitiva sobre tu vida. Está escrita en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Tienes un futuro, tienes una esperanza, y Dios lo está preparando todo, hasta el más mínimo detalle. Ahora, respira hondo otra vez. Siente la paz del cielo descender sobre ti. Esta paz no es frágil, es firme, fuerte, poderosa, porque viene del príncipe de la paz, viene de aquel que venció la cruz para asegurar que ningún dolor en tu vida fuera en vano. Calma tu corazón, porque incluso mientras duermes, los milagros siguen ocurriendo. Y aún sin darte cuenta, mientras duermes, los cielos se mueven a tu favor. Hay ángeles trabajando en silencio, alejando el mal que jamás verás, desmantelando trampas que ni siquiera imaginas y preparando caminos donde antes solo había oscuridad. Porque Dios, tu Padre, es quien te guarda cuando nadie más puede. Él no duerme, Él no dormita. Está escrito en el Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y si él no duerme, es porque tu descanso está garantizado. Puedes acostarte con la certeza de que hay un cuidado invisible, pero muy real, que opera en cada detalle de tu vida. Puedes dormir en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está en las manos adecuadas, en las manos que sostienen el universo, y aún así te sostienen con ternura. ¿Recuerdas ese suspiro que dejaste escapar hoy cuando nadie estaba cerca? Dios lo escuchó. ¿Recuerdas ese pensamiento que nadie entendió? Dios lo entendió. ¿Y conoces esa lucha que nadie vio? Dios la vio. Y a Él le importas.
Él te defiende, Él te cubre, Él es tu refugio. Como dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. No te han olvidado, no estás a la deriva, estás siendo moldeado. Dios te está preparando para experimentar lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, algo más allá de lo que pediste, algo más grande de lo que soñaste, porque como está escrito en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y si hoy te sientes débil, cansado, sin fuerzas para continuar, recibe esta palabra con corazón abierto. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. En otras palabras, es en este preciso momento, cuando sientes que ya no puedes más, que Dios se levanta con poder para renovarte. No intentes controlarlo todo. No te castigues por no entender lo que está pasando. Simplemente descansa. Descansa en los brazos de alguien que conoce el final de tu historia. Y el final es de victoria. Es de gloria. Es el de una promesa cumplida. El cielo no te ha olvidado. Estás siendo moldeado para vivir algo que solo los fieles pueden experimentar. Cierra los ojos con esta certeza. Dios está aquí. Está contigo. Está actuando. Y cuando amanezca, despertarás diferente. Porque su amor sana, incluso lo que no sabías que estaba herido. Y cuando salga el sol, trayendo consigo una nueva mañana, comprenderás que no fue solo una noche de sueño, fue una noche de transformación. Porque mientras el mundo descansaba, el cielo obraba. Mientras los ojos se cerraban, los propósitos se movían. Mientras reinaba el silencio, Dios habló a tu alma. Y ahora lo que parecía estancado empieza a fluir. Lo que parecía perdido empieza a encontrarse. Lo que dolía empieza a sanar. Lo notarás en las pequeñas cosas, en una paz que antes no existía, en una ligereza que llega sin explicación, en una fuerza que surge de la nada, pero que en realidad proviene de todo lo que Dios es. Porque Él es la fuente, Él es la vida. Él es quien dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y sí, Él está haciendo algo nuevo en ti. Quizás nadie lo note de inmediato. Quizás tú mismo lo dudes al principio. Pero algo en tu interior dirá, está cambiando. Porque donde Dios toca, nada permanece igual. Donde Dios entra, la muerte da paso a la vida. El caos da paso a la vida. Y si aún cargas con alguna culpa, algún dolor sin resolver, algún recuerdo que insiste en agobiarte, escucha esto con todo tu corazón. Está escrito en Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni tratéis de las cosas antiguas. Mirad, yo hago algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo percibís? Dios está escribiendo un nuevo capítulo. Y no importa cómo haya sido el anterior, Él es el autor. Y solo Él tiene el poder de cambiar el rumbo de la historia. Y tú estás en sus manos, guardado, escogido, apartado. Hoy puedes empezar de nuevo. Puedes dar un paso sin miedo. Puedes respirar hondo y decir con fe, no estoy solo, Dios está conmigo, porque Él está, siempre lo ha estado y siempre lo estará.
Antes de abrir los ojos al nuevo día, reza esta oración en silencio. Señor, te entrego mi hoy, que se haga tu voluntad, que tu gracia me acompañe, que tu paz me rodee. Y ve con la certeza de que el cielo está contigo, porque quien te guardó de noche, te precede durante el día. Y qué privilegio es saber que aunque no lo merezcas, eres el blanco del cuidado más perfecto que existe. No necesitas esconderte de Dios. Él ya lo sabe todo sobre ti, tus sueños y miedos, tus certezas y dudas, tus éxitos y tus reveses. Y sin embargo, te ama con un amor inmutable, inagotable, que no teme a tus debilidades. Un amor que se entrega, que restaura, que cubre, que abraza. Está escrito en los Salmos capítulo 139, versículos del 2 al 4. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Entiendes mis pensamientos desde lejos. Vigilas mi andar y mi acostarme. Y conoces todos mis caminos. Antes de que llegue la palabra a mi lengua, he aquí, oh Señor, tú la sabes por completo. No hay parte de ti que Dios no vea. Pero lo más hermoso es que Él lo ve todo y sigue llamándote valioso. Sigue invirtiendo en ti. Sigue creyendo en quién llegarás a ser. Eres más fuerte de lo que crees, porque tu fuerza no proviene de ti mismo. Proviene de un Dios que vive en ti. Está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que, aunque hoy te sientas débil y sin fuerzas, recuerda que el Señor está infundiendo nuevas fuerzas en tu alma. Y si el mundo ha intentado convencerte de que no lo lograrás, de que no vale la pena continuar, de que es demasiado tarde, déjame recordarte algo. Dios es experto en nuevos comienzos. Él es el Dios de lo improbable, lo inesperado, lo imposible. Está escrito en Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Dios nada es imposible. Nada. Ni esta situación, ni este dolor, ni este sueño que parece demasiado lejano tendrás éxito. Ganarás. Experimentarás cosas hermosas que el cielo está preparando. Y todo esto comienza dentro de ti. La transformación que deseas. El milagro que anhelas. La paz que tanto buscas. Todo comienza con la rendición. Ríndete, suelta, descansa. Como dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él lo hará. Y lo hará en el momento oportuno, de la manera correcta, con la perfección que solo Él posee. Y cuando todo suceda, mirarás atrás y comprenderás. Cada lágrima fue un abrevadero de promesas. Cada silencio fue un ensayo para un milagro. Cada espera fue la piedra angular de tu carácter. Dios no desperdicia nada. Así que no te rindas, no te detengas, no te desanimes. Se acerca la mañana y con ella una nueva versión de ti, más ligero, más seguro, más lleno de la presencia de Dios. Y ahora, mira dentro de ti, incluso con los ojos cerrados. ¿Lo sientes? Esa suave calidez que envuelve, esa ligereza en el pecho. Esa sensación de ser abrazado sin manos humanas. Es Dios tocándote. Es el Espíritu Santo impartiendo paz donde había ansiedad, derramando consuelo donde había dolor, reavivando la esperanza donde todo parecía extinguido. Porque eres un templo, eres una morada. Eres un espacio donde habita el cielo. Está escrito en 1 Corintios, capítulo 3,
versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esto significa que no necesitan ir a un lugar físico para encontrar a Dios. Él ya está ahí, dentro de ustedes, respirando con ustedes, susurrando verdades eternas en el silencio de su alma. Y lo que Él dice ahora es: no estás olvidado, no estás solo, estás cuidado. A veces, todo parece demasiado silencioso. Las oraciones parecen resonar en el vacío. Las respuestas tardan. Las señales no llegan. Pero incluso en este silencio, Dios habla. Habla a través de la paz que llega sin explicación, la fuerza que se renueva de la nada, el amor que te llega cuando creías que ya no lo merecías. Por eso sigues de pie. Por eso, aunque estés cansado, sigues adelante, porque el cielo no te ha abandonado y no se rendirá. Está escrito en Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella lo olvide, yo no me olvidaré de él. El amor de Dios es incomparable. Ni siquiera el amor más puro del mundo se acerca a su fidelidad hacia ti. ¿Y sabéis lo que está preparando? Un nuevo tiempo, un tiempo de refrigerio, un tiempo en el que experimentarás todo lo que Él susurró a tu corazón en los días más difíciles, porque ninguna palabra que sale de la boca de Dios regresa vacía. Está en Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. Así que cree. Aunque todo diga lo contrario, cree. Aunque tus ojos aún no vean, cree. Porque el Dios que hizo promesas es fiel para cumplir cada una de ellas. Cierra los ojos una vez más. Respira hondo y simplemente di en tu corazón: Señor, confío en ti. Porque solo eso es fe. Solo eso es el principio de todo. Y qué bueno es saber que nuestro Dios nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de amar, nunca se cansa de volver a intentarlo contigo, incluso cuando has pensado en rendirte. Está escrito en Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Se regocijará por ti con alegría. Te renovará en su amor. Se regocijará por ti con cánticos. ¡Qué maravillosa verdad! Él se deleita en ti, incluso en tus fracasos, en tus miedos, en los días en que sientes que no lo estás logrando. Aún así, Él se deleita en amarte. Y su amor es diferente a todo lo que has conocido. Es un amor que permanece cuando todos se van, que abraza cuando nadie más comprende, que te eleva cuando todo intenta derribarte. Un amor que sana, que libera, que transforma, sin requerir nada más que un corazón sincero. No necesitas demostrarle nada a Dios. Él te eligió antes de que supieras quién era. Está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. En otras palabras, tu historia comenzó en su corazón, y nadie puede borrar eso. Quizás hoy enfrentes dificultades que nadie ve, pero recuerda esto: lo que experimentas en silencio, lo ve el cielo. Dios registra cada detalle de tu entrega, y a su debido tiempo te honrará, porque su tiempo no es el nuestro, pero su fidelidad es perfecta. Al descansar esta noche, Dios alineará los próximos capítulos de tu historia.
Se abrirán puertas. Lo que parecía perdido será restaurado. Se romperán lazos. Y comenzarás a ver con tus propios ojos lo que solo podías imaginar en oración. No dudes. Sigue adelante. Porque Dios no ha terminado contigo. Simplemente está comenzando algo más grande. Cierra los ojos con esta certeza. Quien te cuida es el mismo que sostiene el universo. Y si no les falla a las estrellas, no te fallará a ti. El Salmo 62, versículo 1, afirma con firmeza: mi alma solo espera en Dios. De Él viene mi salvación. Hay algo poderoso cuando aprendemos a esperar solo en Dios, porque esperar en Él no es solo una pausa, es una entrega, es un lugar de entrega, donde el alma descansa no porque todo esté bien, sino porque confía en que todo está en las manos del Padre. Este salmo nos recuerda que la salvación en cada área de la vida viene del Señor. Y cuando sabemos esto, podemos caminar por los desiertos con la mirada puesta en la promesa. ¿Cuántas veces la vida nos reta a seguir adelante, incluso sin fuerzas? ¿Cuántas veces las preguntas parecen más grandes que las respuestas? Y el silencio de Dios se hace más fuerte que cualquier explicación. Pero es precisamente en estos momentos que Él nos enseña a perseverar con fe. ¿Recuerdan a Ana, aquella mujer que lloró en silencio por el dolor de una matriz estéril? Está en el capítulo 1 de 1 Samuel. Oró sin palabras, solo moviendo los labios. Tal era la angustia de su alma. Fue objeto de burlas, desprecio y acusaciones. Pero aún así, no dejó de buscar a Dios. Y Dios, que ve más allá de las palabras, la escuchó. Su clamor llegó al cielo. Y en el momento oportuno dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Porque Dios honra a los que perseveran. Y tú, que quizás hoy te encuentras en un momento de espera, en un tiempo donde las cosas parecen no tener sentido, debes saber esto. Tu clamor también es escuchado. Aunque nadie vea tus lágrimas, Dios las ve. Aunque nadie comprenda tu dolor, Dios lo comprende y actúa en el momento oportuno de la manera correcta. Fíjense en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Fue ungido rey siendo apenas un pastor, pero el trono no llegó al día siguiente. Al contrario, enfrentó persecución, tuvo que huir, esconderse en cuevas y vivir bajo la constante amenaza de muerte. Fue traicionado, calumniado y probado, pero en ningún momento dejó de confiar en el Señor. El mismo Salmo 62 fue escrito por David. Sabía por experiencia propia que esperar en Dios no era una pérdida de tiempo. Era la certeza de que al final la promesa se cumpliría. Y así lo hizo. Se convirtió en el símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Dios no se olvida de los que son fieles. Otro personaje que nos enseña sobre la confianza en medio del caos es Esther, una joven judía que se convirtió en reina en un momento en que su pueblo estaba amenazado de exterminio. Esther podría haber guardado silencio, haberse mantenido en su zona de confort, pero comprendió el propósito de su posición. En Esther capítulo 4, versículo 14, escuchamos las palabras que resuenan hasta el día de hoy. ¿Quién sabe si para un momento como este te has convertido en reina? Ayunó, oró, se presentó ante el rey con valentía y lo imposible sucedió. La sentencia se revirtió. El pueblo se salvó porque ella confió. También fuiste puesto donde estás con un propósito. No importa si el escenario es desafiante,
si los recursos son escasos o si el camino es difícil. Cuando estás en Dios, hasta lo imposible se inclina ante la fe. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas también nos muestran lo que significa esperar en Dios. En Hechos capítulo 16, vemos que fueron encarcelados injustamente. Estaban atados en una prisión oscura, pero a medianoche comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Y entonces, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, porque donde hay adoración, hay libertad. Porque Dios responde a quienes confían, incluso cuando todo parece perdido. Y tú, incluso en tu noche más oscura, sigue alabando, mantén la esperanza, porque la medianoche podría ser el momento de tu milagro. El Salmo 62 continúa en el versículo 5. Oh, alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Si hoy estás cansado de esperar, si alguna vez has pensado en detenerte, rendirte o dar marcha atrás, respira hondo ahora. Escucha esta verdad. Lo que viene de Dios nunca llega temprano ni tarde. Llega en el momento justo. Y si aún no ha llegado, es porque Él todavía te está preparando para algo más grande de lo que pediste. Él está madurando tu fe, moldeando tu confianza, fortaleciendo tus raíces. Así que ahora, entrégale todo una vez más. Hazlo con fe, porque tu historia se escribe con un propósito y el final no será de derrota, será de testimonio. Porque quienes esperan en Dios nunca pierden. Puede que ahora no lo entiendas todo, pero en el futuro mirarás atrás y dirás, valió la pena confiar. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y te des cuenta de cada paso, de cada lágrima, de cada llanto silencioso, entenderás que todo obró para bien, como está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que en todas las cosas, Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Esto no es solo una promesa, es una revelación. Todo funciona en conjunto, incluso las cosas que duelen, incluso las cosas que creías perdidas, incluso los momentos en que creías estar solo. Dios estaba allí y sigue aquí. No hay error que Él no pueda redimir. No hay camino perdido que Él no pueda enderezar. No hay dolor que Él no pueda transformar en fuerza. Observen la vida de José, por ejemplo, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado, olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Y fue allí, en ese lugar inesperado, donde Dios comenzó a exaltar a José. Años después, ese joven rechazado se convirtió en gobernador de Egipto, y al reencontrarse con sus hermanos, les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Eso es lo que hace Dios. Él transforma. Usa incluso las piedras que te lanzan para construir el lugar donde estarás. Y quizás hoy aún no veas ese lugar. Quizás solo veas escombros. Pero recuerda lo que dice Isaías, capítulo 61, versículo 3. Para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor para su gloria. Eres la plantación del Señor. Estás siendo regado, cuidado y fortalecido. Y a su debido tiempo, los frutos aparecerán. El tiempo de la cosecha siempre llega para los que permanecen, pero permanecer no es fácil, y Dios lo sabe. Por eso no exige perfección, busca la entrega.
no exige resultados inmediatos. Valora la constancia del corazón que elige continuar, incluso cuando está herido. Y ahí es donde Él se manifiesta, en el quebrantamiento, en la entrega, en el silencio. David escribió en el Salmo 62, versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi defensa. No seré conmovido. No está en el apoyo de la gente, ni en las garantías del mundo. Está en Él, solo en Él. Dios es la roca inconmovible. Y cuando te mantienes firme en esa roca, ninguna tormenta podrá derribarte. ¿Recuerdas a Pedro? Se hundió al apartar la mirada de Jesús en medio de la tormenta. Pero Jesús estaba allí, con su mano extendida, siempre listo para levantarte. Y esa mano sigue extendida sobre tu vida hoy. Puede que a veces te hayas hundido. La fe, el rumbo. Pero Jesús no ha dejado de estar contigo, ni dejará de estar contigo. Así que hoy recupera tu confianza, reaviva tu esperanza. Vuelve a fijar la mirada en la promesa, porque lo que Dios tiene para ti no está en el pasado. Sigue vigente, sigue reservado, aún será revelado. Y cuando lo sea, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. No como castigo, sino como preparación. Porque hay bendiciones que solo florecen en tierras regadas por lágrimas. Hay promesas que solo se revelan en el desierto. Y hay milagros que solo perciben quienes perseveran, incluso sin verlos. Ahora respira hondo. Siente que el cielo se acerca. No porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. Está escrito en el Salmo capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que en Él confía. Esta es tu dicha. Confiar incluso sin comprender. Esperar incluso sin señales. Amar a Dios incluso cuando todo parece silencioso. Y es esta clase de fe la que mueve los cielos, la que transforma historias, la que abre caminos donde no hay senderos. Estás en este proceso y Él continúa escribiendo el final más hermoso que tus ojos jamás hayan visto. Y mientras Él escribe, cada línea de tu historia está marcada por la gracia. Puede que muchos te hayan desacreditado, pero Dios nunca te ha devaluado. A los ojos del mundo pudo haber parecido que todo estaba en calma, pero a los ojos del cielo todo se alineaba a la perfección. Porque Dios no se mueve con la prisa humana, se mueve en la eternidad, y la eternidad no falla. ¿Recuerdan a Moisés? Un hombre que nació en tiempos de muerte, fue arrojado al río, criado en el palacio de sus enemigos, y luego huyó al desierto. Durante 40 años estuvo oculto, olvidado por muchos. Pero allí, en el silencio del desierto, Dios lo preparaba para un llamado. Y cuando todo parecía perdido, la zarza ardiente ardió, y con ella nació la misión. Moisés se convirtió en el libertador de toda una nación. Esto es lo que Dios hace con quienes esperan en Él. Toma lo improbable, lo rechazado, lo desacreditado y lo transforma en un canal de liberación. Quizás estés en este desierto ahora mismo. Y no hay problema, porque el desierto no es el final, es el lugar de preparación. El Salmo 62, versículo 7 dice: En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esta es la verdad que sostiene a quienes caminan con Dios. Él es el refugio, el amparo, el escondite seguro. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa lo que intenten contra ti.
Cuando Dios es tu refugio, ninguna arma forjada prosperará. Y si estás viviendo días de confrontación, de luchas internas, de profundo cuestionamiento, respira hondo, porque Dios no calla por ausencia, calla por estrategia. Está construyendo algo, está forjando tu carácter, está consolidando tu fe. Te está preparando no solo para recibir una promesa, sino para mantenerla. Así fue con Abraham. Años y años esperando un hijo. La promesa parecía tan larga que incluso se rió de la posibilidad. Pero Dios no miente. Y cuando la promesa nació, vino con el poder de la eternidad. Nació Isaac, y por medio de él todas las generaciones fueron bendecidas. Quizás lo que Dios está generando en ti también parezca tomar mucho tiempo, pero recuerda, todo lo eterno se gesta con cuidado. Dios no tiene prisa en darte lo que te destruirá. Es celoso al prepararte para lo que te multiplicará. Así que confía. Confía incluso cuando la lógica falla. Confía incluso cuando los sentimientos son contrarios. Porque como dice el Salmo 62, versículo 8, pueblo, confíen en Él en todo momento. Abran sus corazones ante Él. Dios es nuestro refugio. Esta es la clave. Abre tu corazón. Dilo todo. Dile a Dios lo que nadie más sabe. Pon tus culpas, tus miedos, tus planes, tus traumas a sus pies. Porque solo Él sabe cómo restaurar lo que está roto. Solo Él sabe cómo sanar lo que ha estado oculto por tanto tiempo. No tienes que presentarte como perfecto. Solo tienes que presentarte completo con todo lo que eres. Porque Dios no ama tu versión modificada. Él ama quien eres. Y es esta verdad la que Él quiere que guardes en lo profundo de tu alma. Así que hoy, esta noche, en este momento, haz esto. Entrégate con fe, con valentía, con sinceridad. Porque Él escucha, está cerca, está actuando. Y cuando todo termine, no tendrás dudas. Fue Dios. Y cuando reconozcas que era Dios, la alabanza brotará como un manantial vivo. Será imposible contener las lágrimas, no de dolor, sino de gratitud. Porque mirarás atrás y dirás, si no fuera por el Señor, no habría llegado hasta aquí. Recordarás cada oración en silencio. Recordarás cada noche de insomnio, cada suspiro de cansancio, y comprenderás que en todos esos momentos Él estuvo presente. El Salmo 62, versículo 11, revela algo profundo. Una vez habló Dios, y 2 veces lo oí. De Dios es el poder. Todo, absolutamente todo no está en sus manos. La carga del cambio no es tuya. El poder de pasar página, de abrir puertas, de romper cadenas, está en Él. Y eso debería tranquilizarte ahora mismo, porque no tienes que forzarte a experimentar lo que solo el cielo puede lograr. Dios no depende de tu habilidad. Él se mueve por tu confianza, y por eso le encanta usar a quienes se consideran débiles, pequeños e insignificantes. Porque es en este escenario donde su gloria brilla con más fuerza. Así fue con Gedeón, con Ruth, con María y con tantos otros que la Biblia muestra. Personas comunes pero con corazones entregados. Gedeón, por ejemplo, se consideraba el más pequeño de su casa, el más insignificante, pero el ángel del Señor lo llamó un hombre valiente y esforzado, porque Dios no nos ve como somos hoy, sino como seremos
cuando su propósito en nosotros se cumpla. Quizás te hayas visto débil, como alguien que ya no puede luchar, como alguien que ha perdido demasiado tiempo. Pero Dios te mira ahora y te dice: eres elegido, eres valioso, te estoy fortaleciendo. ¿Recuerdan a Ruth? Una mujer extranjera, viuda, en tierra extranjera. Pudo haberse escondido, callado, desaparecido, pero permaneció. Fue fiel. Se entregó por completo al proceso. Y debido a esta fidelidad, se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Ruth es prueba de que Dios no olvida a nadie. Él siempre recompensa a quienes permanecen. Y estás de pie. Te resistes. Eliges confiar, incluso cuando el terreno parece inestable. Esto es fe. Esto es valentía. Esto es adoración. El Salmo 62 termina con una fuerte declaración en el versículo 12. A ti también, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque pagarás a cada uno conforme a sus obras. No cosecharás vacío, no cosecharás desprecio, no cosecharás silencio. Dios recompensa, Dios honra. Con cada lágrima, Él añade gracia. Con cada clamor, Él añade una respuesta. Con cada paso de obediencia, Él acerca la promesa. Y cuando llegue la cosecha, será mucho más grande de lo que imaginaste, mucho más hermosa de lo que diseñaste, mucho más perfecta de lo que tus planes jamás podrían lograr. Porque Dios no solo nos da lo que pedimos, nos da lo mejor, nos da lo que perdura, nos da lo que moldea no solo lo que tenemos, sino también quienes somos. Así que descansa. Estás en buenas manos. Estás bajo la mirada atenta. Estás bajo un cielo que no olvida, no falla, no se cansa. Lo que Dios comenzó, Él lo completará. Y en el silencio de esta mañana quiero recordaros, no estáis esperando cualquier cosa. Estáis esperando una promesa. Hay una diferencia entre el deseo y la promesa. El deseo nace de tu voluntad. La promesa nace del corazón de Dios. Y todo lo que proviene de Él, Él lo sustenta. Todo lo que proviene de Él, Él lo cumple. Está escrito en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Lo dijo y no lo hizo? ¿O lo pronunció y no lo confirmó? Esta palabra debe quedar grabada en tu corazón como un sello, porque no estás esperando a que pase el tiempo, sino que te estás preparando para algo ya determinado. El cielo no ha olvidado lo que se dijo de ti, y quizás te encuentres en una fase donde todo parece tranquilo, sin señales, sin movimiento, pero es precisamente en este lugar donde a Dios le gusta actuar. Es en ausencia de explicaciones que revela su soberanía. Fue así con el profeta Elías cuando se escondió en una cueva. Esperaba escuchar a Dios en el fuerte viento, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios vino en un susurro. Está en Primeras Reyes, capítulo 19. Porque el cielo no necesita espectáculo, necesita espacio. Dios habla donde hay silencio, se revela donde hay rendición, se mueve donde el control humano no llega. Y en este amanecer, Él se está moviendo dentro de ti. Es restaurar lo roto, sanar viejas heridas, desmentir las mentiras que creíste durante tanto tiempo. Mentiras que decían que no eras capaz, que no valías la pena, que habías perdido demasiado tiempo. Dios lo está limpiando todo, porque Él no edificará sobre los escombros de la mentira, edificará sobre la roca de la verdad.
Y la verdad es, eres amado, elegido, justificado, preparado. Está escrito en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Fuiste creado con un propósito, no para sobrevivir, sino para vivir según las obras que Dios preparó. Y aunque ahora todo parezca pequeño, confuso, lento, todo esto te está moldeando para lo que está por venir. José pasó por el pozo y la prisión antes de llegar al palacio, pero ninguno de estos lugares anuló lo que Dios había dicho sobre él. Al contrario, cada uno era necesario, porque el pozo le enseñó a depender. La casa de Potifar le enseñó a servir. La prisión le enseñó a interpretar sueños. Y todo esto lo preparó para gobernar. Tú también te estás preparando. Nada es en vano. Ninguna temporada mañana será parte de tu testimonio. La espera que hoy parece larga, mañana será recordada como el momento en que Dios te hizo madurar. La lucha que hoy te debilita, mañana será la razón de tu autoridad espiritual. Eso es lo que hace Dios. Él transforma la historia en mensaje. Él transforma el dolor en sanación. Él trae a personas listas para liderar saliendo del desierto y llevándolas a la tierra fértil. Así que descansa, pero descansa con fe, descansa con esperanza, descansa sabiendo que quien prometió es fiel. Y pronto, muy pronto, verás con tus propios ojos lo que tu espíritu ya ha sentido, porque lo prometido no muere, solo madura en el tiempo de Dios. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos, capítulo 106, versículo 1. Esta poderosa declaración nos abre el corazón a una de las mayores verdades de la fe. Dios es bueno y su bondad es eterna. No flaquea ante las circunstancias. No disminuye en los días malos. No falla cuando todo lo demás nos falla. La bondad de Dios es constante. Es lo que nos sostiene, incluso cuando todo parece desmoronarse. Pero, ¿cómo podemos confiar en esta bondad cuando los días parecen tan adversos? Cuando las oraciones parecen no tener respuesta y nuestro corazón clama por ayuda. La Biblia está llena de personas que se hicieron estas mismas preguntas. Y todas descubrieron de diferentes maneras que incluso en los días más oscuros, Dios sigue siendo bueno. Piensen en Noé, un hombre que vivió en una generación corrupta, donde todos se habían apartado de los caminos del Señor. Y sin embargo, fue hallado justo. Dios lo eligió para construir un arca cuando no caía ni una gota de lluvia. Obedeció, aunque fue ridiculizado, aunque no vio señales. Y después de todo el proceso, después del diluvio, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue adorar, porque sabía que era la bondad de Dios lo que lo sostenía. Puede que estés, como Noé, dentro de un arca, encerrado en un tiempo de espera, aislamiento e incertidumbre. Pero así como Noé volvió a ver tierra firme, tú también verás los frutos de lo que Dios preserva silenciosamente. Su bondad te protege de cosas que ni siquiera conoces. Te protege de cosas que podrían haberte destruido. Te esconde por un tiempo, no para castigarte, sino para prepararte. En los Salmos capítulo 27, versículo 13, David dice: «Habría perecido yo si no hubiera creído que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». ¡Qué hermosa fe! David no solo creía en la bondad de Dios, sino que esperaba verla en vida.
y tú también la verás. Verás con tus propios ojos la bondad del Señor, manifestada en las áreas donde hoy hay lágrimas, donde hoy hay silencio. Habrá cánticos, donde hoy hay cansancio. Habrá vigor. Quizás te sientas olvidado, excluido, demasiado pequeño para los planes de Dios. Pero Él no ve como el hombre. El mundo ve las apariencias, Dios ve el corazón. Consideremos la historia de David. Antes de convertirse en rey, era solo un pastor, el más joven de su familia, olvidado incluso por su propio padre, cuando el profeta vino a ungir al elegido. Pero Dios lo vio y lo llamó, porque donde el hombre ve desprecio, Dios ve propósito. Él te está observando ahora y está preparando el momento en que todos verán lo que solo el cielo conocía. Y cuando ese día llegue, la bondad del Señor será tan evidente en tu vida que incluso quienes dudaban tendrán que reconocerlo. Fue Dios, fue su mano, fue su fidelidad. Así que hoy, aunque tengas el corazón apesadumbrado, aunque no lo entiendas todo, elige adorar, como David adoró en el campo, como Noé adoró después del diluvio, como tantos otros adoraron incluso sin comprender, porque la adoración no es lo que damos cuando todo va bien. Es lo que damos incluso en medio del dolor. Y esa clase de adoración conmueve al cielo. Vuelve tu corazón a Dios ahora. Dile con dulzura, Señor, creo en tu bondad. Aún sin verla, confío y siente. Siente su presencia abrazándote, rodeándote, renovándote. Porque la bondad del Señor perdura para siempre y está contigo, aquí y ahora. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no puede ser sacudido, sino que permanece para siempre. Salmos, capítulo 125, versículo 1. Esta es la promesa para quienes deciden poner los pies en la roca, para quienes, incluso rodeados de dudas, eligen confiar. El monte Sión representa firmeza, estabilidad, constancia, todo lo que Dios quiere construir en ti, porque la verdadera fe no nace sin problemas, sino en medio de ellos. Miren a Abraham, un hombre llamado por Dios a dejar su tierra natal, a dejarlo todo atrás y adentrarse en lo desconocido. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero los años pasaron y la promesa parecía cada vez más. Su esposa también, y ya no tenían la fuerza humana para creer, pero aún así creyeron. Está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 20. Y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Esta es la fe que no flaquea. Esta es la confianza que permanece, aún sin señales, aún con su cuerpo diciendo, se acabó, aún con el tiempo gritando, se acabó. Abraham miró a Dios y dijo, creo. Y es este tipo de fe la que el cielo busca en ti. Quizás mires a tu alrededor y veas puertas cerradas, sueños latentes, largas esperas, pero todo esto son solo escenarios. Tu fe debe elevarse por encima de lo que ven tus ojos. Tu fe debe mirar al Dios que prometió y no al tiempo que pasa. José, por ejemplo, tuvo hermosos sueños de joven. Dios le mostró que lideraba y era exaltado, pero antes de que eso sucediera, fue traicionado, vendido, agraviado y encarcelado. Años de espera, pero nunca dejó de confiar, nunca dejó de servir, nunca perdió la actitud de quien sabía. Dios está conmigo incluso aquí, y con el tiempo todo cambió. La prisión dio paso al palacio. La vergüenza dio paso al honor.
El silencio dio paso al cumplimiento de la promesa, porque Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde, Dios nunca miente. Y hoy, esa misma fidelidad está contigo. Esa misma mano que levantó a José está sobre tu cabeza ahora. Ese mismo cuidado que acompañó a Abraham, que guió a Moisés, que fortaleció a Ruth, está aquí envolviéndote esta noche. Dios te dice, quédate. No te rindas, no te rindas, porque no eres cualquiera. Has sido elegido, has sido apartado, has sido ungido para vivir algo que muchos no entenderán, pero todos verán. Y cuando todo suceda, no tendrás que dar explicaciones. Tu vida predicará, tu historia será un testimonio, tu nombre glorificará a Dios. Pero hasta entonces, manténganse fuertes, como el monte Sión, que no se tambalea, que permanece, incluso con lágrimas en los ojos, incluso sin saber el siguiente paso, incluso con el corazón pesado. Quédate, porque la promesa está viva, y el Dios que la prometió tiene el control.